Hola, buenas tardes a todos. Aún no entraron, por lo que veo, todos los estudiantes, porque entiendo que son más de 100, pero vamos a dar comienzo porque si no el tiempo se nos va. Mm, no sé, ¿me están viendo? Sí, Sí, Ah, sí, se perfecto, te ve. perfecto. Todavía soy nueva en el Zoom. Siempre utilizo el Meet y todavía no le tomé bien la mano. Bueno, por lo que vi hay una consulta que hizo un compañero, la primera consulta en el chat, y me pregunta por las clases grabadas. El tema de las clases grabadas es que ustedes las van a tener todas juntas, de todas las materias, en un espacio cuyo enlace se los van a pasar, si es que no se los pasaron, se lo van a pasar por WhatsApp, y si no, cuando termina la clase me dicen y yo les copio el enlace en el chat nuestro. Eh, Además, en el caso de esta asignatura, ustedes van a tener una página virtual en la plataforma. En este momento están las dos carreras, ingeniería y licenciatura. En la plataforma van a estar divididos, cada uno va a tener que entrar a la carrera para la que se anotó. Todavía lo más probable es que no estén todos cargados porque hubo un problema con la carga, me informaron, así que posiblemente recién a la noche van a estar todos cargados. Entonces, con el número de su DNI o el número del legajo, no sé cómo es que les habrán informado, ustedes entran en la plataforma, entran en la parte de seminarios y van a tener seminario de comprensión y producción para licenciatura y seminario de comprensión y producción para ingeniería. Ahí se van a encontrar entonces con, bueno, una bienvenida, con un espacio de foro en el que ustedes van a poder hacer las consultas que necesiten a lo largo, digamos, de este seminario. Ustedes de pronto están leyendo el material, tienen alguna duda o no entienden cómo hacer un ejercicio, entonces la pregunta la formulan ahí. Si hay varias preguntas similares, armo un video o armo un audio para responder. Si es algo muy puntual, les respondo ahí en el foro individualmente a cada uno. Este foro lo que tiene de interesante es que se pueden leer todos. Entonces, de pronto, alguno tiene alguna duda que es la misma que tenía otro compañero y no la necesita hacer porque lee la respuesta y listo. También lo que van a encontrar es en este seminario o en este espacio que va a ser nuestro nada más, el cuadernillo. El mismo cuadernillo que ustedes ya, algunos si quisieron, pudieron descargar en el espacio que tienen para revisar todo el material bibliográfico del seminario. Este cuadernillo es muy amplio, si no lo miraron cuando lo miren, no, es imposible poder ver todo lo que plantea el cuadernillo porque en otros tiempos tuvimos muchas más horas cátedras, entonces la cantidad de temas quedó diagramada ahí para mucho más tiempo. No significa entonces que vamos a ver todos esos temas o que les voy a tomar todos esos temas. Yo ya les voy a decir qué es lo que les voy a tomar, que va a estar relacionado con los ejercicios que vayamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo les envío un ejercicio y les digo, lean del cuadernillo de tal página a tal página, que esa teoría va a completar lo que podamos trabajar en esta clase hoy, que es como digamos casi la única, por decirlo de algún modo, y en algún video que arme para completar. Estuve pensando en hacer algún cambio, antes mandaba audios, en algún momento me pidieron que fueran audios, que no fueran videos. Yo voy a hacer un video, si después alguno o muchos o varios me dicen no, prefiero que sea en audio, lo armamos en audio, no hay problema.
Lo que tiene el video es que permite que mientras yo les estoy explicando, les muestro, por ejemplo, en el ejercicio, cuál es la corrección que se debe hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que se podría agregar. En el audio a lo mejor se pierde. Así que bueno, toda esta información, por ejemplo, qué día va a ser el trabajo práctico, dónde tienen que leer, cuándo tienen que presentarlo, todo eso va a estar en nuestro espacio, en nuestra aula personal. Una para licenciatura y otra para ingeniería. O sea que a partir de mañana ya van a tener cargado eso, van a tener cargado el día en que tengan que realizar el primer trabajo práctico, qué es lo que tienen que mirar para eso. Bien. Y ya que estamos con los trabajos prácticos, entonces les voy a plantear qué vamos a hacer. En realidad son 2 trabajos prácticos, un poquito más extensos, y uno corto, podríamos decir. El que yo llamo corto es el que mi idea hubiera sido hacerlo hoy y que ustedes pudieran ir mirando el texto que les voy a ofrecer y ir contestando como si estuviéramos en una clase presencial. No sé si lo vamos a poder hacer. Si no llegamos a eso, quedará como ejercicio o como trabajo práctico corto. Bien, ¿cómo es el tema de la calificación? Esos trabajos prácticos no tienen una calificación numérica, o sea, no voy a poner aprobaron con 6 o desaprobaron con un 3. A mí lo que me interesa es que hagan el trabajo y lo entreguen en tiempo y en forma. El tiempo y la forma va a estar explicitado en el aula. Bien, entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber si no está la corrección, si lo hicieron bien o si lo hicieron mal? Esa devolución yo se las voy a hacer en un video o en un audio. Si alguno plantea, no, prefiero un audio, bueno, pero en principio empezaríamos con un video. Entonces, como ustedes aparentemente son más de 100 divididos en 2 aulas, entonces lo que voy a hacer es, en la misma devolución va a ir en las 2 aulas. Y voy a tomar 10 alumnos de licenciatura, 10 alumnos de ingeniería, a eso los voy a corregir, pero sin nota numérica, solamente para ver cómo fueron entendiendo, qué es lo que no se comprendió, cuáles son las dudas, y sobre esos trabajos voy a hacer la devolución. O sea, que ustedes cuando miren ese video con su trabajo en la mano, seguramente se van a encontrar con que a lo mejor tienen los mismos errores o los mismos aciertos que esos compañeros que yo corregí. En el caso de que a lo mejor ustedes hubieran planteado algo que no surgió para nada en ninguna de esas correcciones, me escriben por el foro. En el segundo trabajo práctico y en el tercero vamos a hacer lo mismo. Voy a tomar 10 alumnos y 10 alumnos, diferentes por supuesto, a los que tomé en el trabajo número 1. De tal modo que sientan ustedes que hay un seguimiento sobre su trabajo, pero que es imposible que lo pueda hacer personalizado, eh, entendiendo que son más de 100. Si bien hasta ahora veo que son 90, o sea que no sé si hay algunos que ya decidieron no entrar o hoy no pudieron hacerlo. De cualquier modo, esta clase ya se está grabando. En cuanto se termine de grabar, yo la subo a esa dirección que les dije, en la que van a encontrar todas las clases de todo el cursillo, de todas las materias. O sea que cuando la quieran volver a ver, si hay algo que no comprendieron o hay algo que les pareció que no se explicó y lo necesitan, vuelven a ver el video y me escriben por el foro, cualquier sea la duda o la inquietud. Además del foro, ustedes tienen un espacio que es el correo electrónico. Mi correo electrónico figura en la plataforma, pero lo vamos a dejar para casos muy, muy especiales. O sea, algo que no pueda ser resuelto en el foro. ¿Por qué? Imagínense que me escriban ese correo, no es solamente de la UTN, que me escriban todos los alumnos con una pequeña inquietud, tardaría muchísimo en hacer esas devoluciones. Entonces, las inquietudes más pequeñas las escriben en el foro y aquellas que sean muy puntuales y que ustedes consideran que me tienen que llegar lo más rápido posible, las escriben al correo. Bien. Para poder comenzar, perdón, no me presenté.
si bien lo hice ayer, pero hoy no me presenté. Bueno, mi nombre es María Graciela de Maestri, soy profesora de Lengua, Literatura y Comunicación Social, soy licenciada en Letras, soy especialista en tecnologías también, pero digamos que a ustedes lo que les sirve para este espacio es digamos, los contenidos de lengua. Y cuando pensamos en contenidos de lengua, ustedes se preguntarán, porque es lo que pasa todos los años, ¿por qué lengua si yo voy a hacer ingeniería o voy a hacer licenciatura de administración rural? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros estudiamos la materia, la carrera que sea, siempre utilizamos la lengua. Y la utilizamos para escribir, la utilizamos para leer, la utilizamos para hablar. Entonces, si yo utilizo la lengua para todo, tengo que saber cómo manejar esa lengua, cómo comprender un texto, en este caso que así se llama nuestro seminario, ¿no? Comprensión y producción, cómo comprender un texto de una asignatura que, por ejemplo, nunca la tuve, o vi muy poco, o no entiendo nada. O sea, qué secretos, qué pistas, qué me puede dar la lengua para ayudarme a mí a comprender mejor un texto. Cuando, que es lo que pasa este año, no tengo al profesor para preguntarle directamente que me explique en vivo y en directo qué es esto que no estoy entendiendo. Bien, entonces, por un lado, la lengua nos va a dar algunas pistas, algunos secretos, algunas bases, no todas porque el seminario es muy corto, para que ustedes puedan comprender lo que están leyendo. Y con respecto a la producción, quedó el nombre, lamentablemente, en el seminario, pero no hay espacio para producción. Antiguamente lo hacíamos, ahora no. La producción va a ser, en este caso, la resolución que ustedes hagan de los ejercicios. Esa va a ser. Por lo tanto, no va a haber corrección, por ejemplo, de errores ortográficos. O sea que a lo mejor muchos estarán aliviados por eso, porque no hay un tiempo para hacer esa corrección. Lo que no significa que cada uno trate de escribir su texto o su respuesta al trabajo práctico o su respuesta al final de la forma más prolija, más organizada y evitando la mayor cantidad de errores posible. O sea, eso ya va a estar en cada uno y en los deseos que tenga cada uno de mejorar. Bueno, a ver acá. Ah, no, pensé que alguien me había escrito. Bueno, para comenzar entonces, voy a plantear, les voy a compartir un PowerPoint. A ver. No, esperen un poquito. Que no veo. Acá está el PowerPoint. No sé por qué no. Acá está. Bien. Díganme si pueden ver bien la imagen del PowerPoint. Con Sí, que se ve bien. ¿se ve Sí, bien? se ve bien. Perfecto. Muy bien. ¿Me están escuchando bien, fuerte y claro? Sí, Sí, se la escucha bien. Ah, bien, porque yo estoy en un barrio y acá suele cortarse bastante la internet y con este tiempo a veces yo no me doy cuenta y los alumnos después me dicen se cortaba. Bien, de cualquier modo, si se llega a cortar, si hay algo que de pronto no funciona, me avisan. Vamos a tratar o voy a tratar de ir explicando el tema a partir de este PowerPoint y cuando finalice voy a tratar de 19:15 finalizar la explicación hasta donde llegue, si llego todo mejor, y ahí entonces las dudas que tengan, aquello que necesitan que refuerce o lo que fuere, nos tomamos esos 15 minutos para evacuar las dudas. Si podemos hacer el ejercicio, lo hacemos. Y si no, luego les voy a indicar cómo sería para que quede como tarea. Bueno, como verán en esta primera diapositiva, tenemos 3 puntos que serían los ejes fuertes, podríamos decir,
no los únicos, sino los ejes fuertes de este seminario. Y el primer tema sería géneros discursivos, el segundo sería secuencias textuales, puse barra tramas porque también se las puede conocer por los dos nombres, aunque no son exactamente lo mismo, pero de acuerdo a la bibliografía que ustedes pudieran manejar, depende de los secundarios de los que vengan, aquellos que hayan terminado su secundario el año pasado o el anteaño o hace poco, a lo mejor manejan secuencias textuales o a lo mejor manejan la terminología tramas. Y el tercer tema sería emisor y enunciador. Este tercer punto quizá es el más complejo porque en general, no puedo decir que todas las escuelas, pero en general, el tema del enunciador no se ve en profundidad, o sea, un tema que debiera verse en quinto año, justamente para poder acercarlos a ustedes a la terminología que se va a ver en los estudios superiores, en general no se llega a ver o no se profundiza, entonces vamos a tratar de poder hacerlo porque es algo que ustedes necesitan a partir de ahora para leer, comprender y producir cualquier tipo de texto académico. Bien, comenzamos entonces. En esta segunda diapositiva vemos que hay un cuadro que nos está indicando, a partir de la palabra modelos, dos ítems, podríamos decir, o dos ideas, o dos conceptos, que fueron mencionados en la diapositiva anterior. Por un lado tenemos géneros discursivos, por el otro lado tenemos secuencias textuales. Y luego, a partir de esos dos recuadros, vemos que parten dos flechas que confluyen en textos y discursos. Y en el centro tenemos como si fuera una unión, digamos, como en matemáticas, ¿no? Cuando se juntan dos, no sé el nombre en matemáticas, ¿cómo es esto? No lo recuerdo, pero bueno, se juntan dos puntos importantes cuando toman contacto, hablamos de producción e interpretación. Bien, este mismo Power, aclaro por las dudas, porque veo que algunos a lo mejor están copiando, no sé si es que están copiando lo que digo o están copiando el cuadrito, este mismo Power también se los voy a subir al aula para que ustedes puedan estudiar en casa o hacer los ejercicios sin tener que ver todo o escuchar todo el video. Bueno, cuando hablamos de modelos, cuando uno piensa en la palabra modelos, en el significado de la palabra modelo, sin tener que recurrir al diccionario, podemos interpretar que estamos hablando de algo muy general, algo que engloba a determinadas situaciones, determinados objetos, determinados ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son los modelos de, no sé, de autos que están de moda este año? Entonces, ahí podrían surgir, no tengo ni idea yo de qué modelos de autos son los que están de moda, pero podrían surgir, qué sé yo, que alguien dijera, bueno, sí, el modelo que está de moda es de la fábrica, supónganse, qué sé yo, Fiat. O otro dijera, no, a mí me parece que el modelo que está funcionando en este momento es, qué sé yo, a ver, algo más, más importante, BMW, supónganse. Entendemos perfectamente que cada una de estas marcas, y todas las que ustedes seguramente mejor que yo saben que existen, son modelos de diferentes autos. También podemos pensar que hay diferentes modelos de casas, diferentes modelos de vestimentas, diferentes modelos de enseñanza. O sea, que cuando
hablamos de modelos, estamos tratando de reunir en un conjunto, esa era la palabra que no me salía hoy, cuando hablaba de que el género discursivo y la secuencia textual se parecían a los conjuntos de matemáticas. Ahora me acordé. Bien, cuando hablamos de modelos entonces, estamos pensando en conjuntos de elementos en general que podemos agrupar y que a su vez difieren de otros modelos que podemos agrupar en otro conjunto. Espero ir explicándome. Entonces, si nosotros estábamos hablando de textos o estamos hablando de discursos o de libros en general, también podemos pensar que hay diferentes modelos, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un conjunto de libros de matemáticas que un conjunto de libros de lengua o un conjunto de libros de novelas. No es lo mismo. Indudablemente, para que no sean lo mismo, tienen que tener alguna serie de características visibles que yo pueda reconocer para decir, este es el modelo A, este es el modelo B y este es el modelo C. Bien, cuando esto lo trasladamos, esta analogía que estoy haciendo, la trasladamos a la lengua y hablamos de discursos, y pongo acá señalo acá géneros discursivos, vamos a establecer que los discursos también los podemos clasificar. Y los clasificamos en diferentes géneros o diferentes modelos. Sabemos perfectamente que no es lo mismo hablar de un texto o de un discurso que yo puedo extraer de un periódico al que puedo leer en un libro de ficción, por ejemplo, una novela, un cuento, una obra de teatro. Y también es completamente diferente a leer un texto académico, un texto científico de física o de matemática o de contabilidad. Quiere decir que cada uno de estos tipos o modelos de libros o de discursos, yo los puedo agrupar en géneros discursivos. Entonces, voy a tener, ¿cuántos géneros discursivos? Infinidad, no hay un número. Tantos como saberes existen en este momento para el ser humano. Por eso, tenemos necesidad de saber que podemos todos los discursos clasificarlos en géneros, pero no podemos saber cuántos existen. Sí vamos a ver ahora aquel que más van a necesitar ustedes en toda su carrera. Y vamos a nombrar algunos ejemplos de otros como para que se den idea de más explícitamente de lo que estamos hablando. Entonces, hablamos de modelos, hablamos de los discursos que los podemos clasificar en géneros. Luego, un poquito más adelante, vamos a hablar de las secuencias textuales. Bien, vayamos a ejemplos gráficos conocidos de géneros discursivos. Por ejemplo, si yo tomo la primera imagen, a simple vista, lo que noto es que dice arriba el litoral. Si esto nosotros, a ver cómo puedo agrandar esto. Ahí está, ya lo agrandé más. Si ustedes lo pueden agrandar, también sería mejor para facilitar la visión, para la lectura más que la visión. Bien, en la primera imagen entonces, yo observo que dice el litoral y luego que hay una serie de títulos, imágenes, veo que hay una fecha. Si he leído o he visto en algún momento, me puedo dar cuenta de que estoy en presencia de la tapa de un diario. Este diario tiene la forma del diario en soporte papel, o sea, lo que también llamamos impreso. No es así el formato que adquiere cuando, por ejemplo, ustedes quieren leer un diario o una revista en Internet, no va a tener esta estructura, no va a tener este formato, va a tener otro. Pero si yo reconozco el nombre y sé que el litoral pertenece a un periódico, inmediatamente me digo, no importa si está en soporte papel o en soporte digital,
lo que tengo ante mí es la tapa de un diario, con sus títulos, algunos más pequeños, otros más grandes, y ¿qué lectura puedo hacer también de esto? ¿Por qué este título está más grande? Tercer aumento de naftas en lo que va de este año. Esta tapa es del diario de hoy. A propósito puso lo más nueva posible. Y entonces, aquella noticia que el diario considera que es fundamental, que tiene que saberse, que es lo que va a hacer que la gente lea o compre el diario, es lo que va a tener. ¿Alguien está? Alguien está hablando, pero no puedo escuchar. Ay, no, lamentablemente escucho que alguien habla, pero no puedo. ¿Quién, perdón, pero quién es el que está hablando que no? ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? No. Ah, bueno, se habrá disparado algún micrófono. Bueno, si alguien necesita hacer una pregunta. Ah, bien, perfecto, perfecto. Sí, a veces pasa que no estamos solos en casa y se dispara el micrófono y de pronto tenemos otras personas. Bien, la idea entonces es, las dudas que tengan, vayan anotándolas para consultarme después. Bien. Seguimos entonces. Habíamos dicho que estábamos ante la presencia de la tapa de un diario, que con nuestros conocimientos de vida, podríamos decir, entendemos que pertenece a un diario llamado Litoral, que es de nuestra provincia, que tiene diferentes títulos con diferentes noticias y que aquella que es el diario considera que es la más importante, que es la más vigente, que es la que no nos podemos perder, aparece con letra más grande y en negrita. Todos estos conocimientos son conocimientos que están relacionados con el discurso, con este tipo de discurso que engloba, en este caso, un diario, podría ser una revista también. Tanto el diario como la revista pertenecen al género discursivo periodístico. Ese es sencillo de recordar. Ya lo vamos a ver de todos modos en un cuadro. Bien, pasamos a la segunda imagen de este mismo cuadro. Acá observamos que hay un texto que a lo mejor no todos puedan leer porque la letra es muy pequeña, no me entraban, yo no quería hacer más viñetas, pero aunque sea pequeño podemos reconocer que vemos notas musicales, ¿no es cierto? Si hay alguno que toca algún instrumento o ha tenido contacto con este tipo de texto, se dará cuenta de que es un texto o un discurso el que llamamos partitura, o sea, aquello que nos permite, al observar las notas, tocar algún instrumento. Si nosotros tratáramos de leer y de agrandarlo, que en este caso ahora como estamos grabando en Zoom no puedo agrandar cada imagen en particular, podríamos observar que en este caso es música clásica de Antonio Vivaldi y que se llama Nisi Dominus. Para los que no conocen a Vivaldi no les dice nada. Para los que a lo mejor conocen música clásica podrán decir, ah, sí, me gusta, no me gusta. Aquellos que a lo mejor tienen más conocimiento por alguna otra razón podrán decir, ah, el nombre de esta melodía está en latín, por ejemplo, Nisi Dominus. En fin, ¿es necesario saber todo esto para que yo diga que esto que estoy observando, que tiene notas, es una partitura? Y no, porque es algo relativamente conocido. Del mismo modo que la primera imagen, por más que yo no pueda leer noticia por noticia, conociendo el nombre del diario y cómo está conformada la estructura de la tapa de un diario, puedo decir, es un diario. O sea, hay discursos que los compartimos a diario, a veces no les prestamos atención, pero los reconocemos. Bien, vayamos a la tercera imagen, que esta quizás la puedan visualizar mejor.
y lleva como título Cultivo una rosa blanca de José Martí, un cubano. A lo mejor algunos recuerden haber leído algo de José Martí en literatura, en cuarto año. Es un poeta cubano ya fallecido. O sea que lo que estamos leyendo es el fragmento de un poema. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un poema aunque yo nunca haya leído a Martí? Por ejemplo, por la estructura, o sea, por la forma que observo. Leo que hay renglones, uno debajo del otro, pero cada frase, por ejemplo, en el primero dice cultivo una rosa blanca, pero no se extiende hasta el final de la hoja, sino que debajo continúa la idea y dice en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. El hecho de leer esto tan pequeñito ya me suena como que hay una rima, me suena como, esto parece que puede ser una poesía. El hecho de estar en el centro de la hoja, de no llegar hasta el final, de que haya un espacio en blanco entre estos 4 renglones, que sería una estrofa, y estos otros 4, que sería la otra estrofa. Con estos conocimientos prácticos de vida o de escuela, sin saber nada de Martí, inclusive hasta si esto hubiera estado en inglés o en japonés, porque a lo mejor muchos de ustedes saben inglés, en japonés, yo hubiera entendido, es una poesía. No la puedo leer, pero es una poesía. Bien, ahora, otra vez me salté. La cuarta imagen, perdón, que ustedes, no sé por qué, quiero sacar la imagen. Quería sacar la imagen de ustedes para tener toda la página disponible. Bien, perdón. Esta imagen que estoy señalando, conocida por ustedes, aunque no podamos leer porque las letras son muy pequeñitas, podemos sí observar que está el logo de la UTN, que hay una fecha, que hay un año, y por la disposición, ahí recuerdo, sí, nos pasaron el horario de todas las clases, día por día, hasta la finalización con los exámenes. O sea que estoy en presencia de un organigrama, podríamos decir, o un formulario que contempla los días de clases. Bien, este texto yo no estoy leyendo nada, lo único que puedo leer es febrero 2021, marzo y el logo de la UTN. Lo que está en chiquitito, tal cual está, yo no lo leo. Sin embargo, reconozco que he visto algo así, por lo tanto puedo decir, sí, esto es un discurso y pertenece a un género discursivo X, que podríamos llamar técnico, que podríamos llamar disciplinar, podríamos llamar instruccional, podríamos llamar, es un instructivo, o sea, tendría diferentes nombres con el cual podríamos clasificarlo, pero sí todos estamos totalmente de acuerdo en qué es y para qué sirve. Bien, luego tenemos el que está abajo a la izquierda, que se puede leer dentro de todo un poco mejor, y dice ingredientes para hacer ñoquis de papa argentinos. Y luego me dice 1 kilo de papas, 300 gramos de harina y así sucesivamente un montón de ingredientes. Este tipo de texto, de discurso, también lo puedo reconocer mucho más sencillo todavía y digo, es una receta. ¿Por qué? Y porque ya he visto otros similares. He visto otras recetas que comienzan con el nombre, como este ñoquis de papa, el nombre de aquello que tendremos que cocinar y luego debajo los ingredientes que tengo que utilizar para poder hacerlo. ¿Todas las recetas son iguales? No, como tampoco todos los formularios como este son iguales, todos los poemas no son iguales, las partituras tampoco y las tapas de diario tampoco, pero tienen una gran cantidad de semejanzas que nosotros podemos referenciarlas como la estructura clásica o general de determinados discursos. En toda receta yo sé que voy a tener el nombre, que voy a tener los ingredientes, y en otras recetas, por ejemplo, tengo la explicación.
primero hay que hacer esto, luego hay que hacer lo otro. En este caso, en esta, no, pero yo sé que es una receta igual. Y por último, el último discurso es un cuadro que, si agudizamos la vista, vemos que dice el sistema solar, luego vemos que se abren dos flechas, astros luminosos, astros no luminosos, y luego cada uno de ellos tiene diferentes características. Entonces, el hecho de haber estudiado tanto en el primario como en el secundario me permite decir, estoy en presencia de, ¿qué? De un cuadro sinóptico, por ejemplo, o estoy en presencia de un cuadro conceptual que me permite estudiar, en este caso, el sistema solar. Y también tiene que ver entonces con los conocimientos. En este caso, llamamos a los conocimientos que adquirimos en la escuela conocimientos letrados. Y a los que adquirimos en la vida, conocimientos de mundo o conocimientos de vida. Bien, entonces, estos fueron algunos de los ejemplos de géneros discursivos. Por supuesto que hay muchos más. Esto era para que veamos que ya conocemos los que son los géneros discursivos, pero a lo mejor no con estas palabras, como géneros y como discursivos. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que tienen que tener los textos. O sea, de pronto yo tengo un montón de textos en la mesa, tengo un montoncito acá y tengo otro montoncito acá. Y se me pide que los clasifique. Se me pide que diga si yo puedo unir esos dos montoncitos, por ejemplo, o los tengo que mantener separados. Bueno, ¿y qué tengo que contemplar para eso? Y determinadas características. O sea, voy a tener que mirar, por ejemplo, perdón, solo salta esto. El tema, la estructura, el estilo y la función. Significa entonces que si a grandes rasgos yo tengo dos textos de un montoncito X, o 3 o 4, que comparten estas características, puedo decir, los puedo agrupar en este género discursivo. Entonces, cuando yo digo el tema, ¿de qué habla? Vamos a pensar en el género periodístico, que es el que nos es común a todos. ¿Quién no leyó algo del diario o algo de una revista? De cualquier diario y de cualquier revista. Cuando yo digo el tema, no estoy hablando de un tema específico y puntual. Supónganse pensar en un accidente de tránsito, pensar en la inauguración de una fábrica, que podrían ser noticias diferentes, pensar en, como habíamos visto en la tapa del diario, que hay un aumento de todo, o aumento de la nafta, pensar en el tema del coronavirus, o sea que nos está afectando a todos. En fin, los temas pueden ser diferentes, pero yo puedo estar hablando del coronavirus, supónganse, encuentro una noticia que me habla del coronavirus, observo el reporte de los que se enfermaron y murieron en el día de ayer, supónganse. Eso lo tengo en una noticia. Y en otra noticia, en el mismo diario, también me habla del coronavirus, pero no me habla de eso, sino de algo que supuestamente se ha descubierto para curarlo o prevenirlo, además de la vacuna. Entonces, esos dos textos yo podría agruparlos dentro del mismo tipo de discurso, porque el tema, si bien obviamente no voy a encontrar dos noticias exactamente iguales porque sería ridículo que en el diario hubiera dos iguales, pero yo sé que las puedo colocar como tema general coronavirus. Bien, entonces ahí ya esos dos textos podría ponerlos en el mismo montón o en el mismo género. Veamos la estructura, cómo está organizada. Seguimos con el tema de noticia. Si nosotros estamos habituados a leer noticias o recordamos las características de la estructura de una noticia, porque en el secundario lo vimos y en el primario también, sabemos que toda noticia va a tener un título, por supuesto que va a tener el nombre del diario, va a tener un título, va a tener la fecha del día en el que está saliendo, va a tener una volanta, va a tener un copete que tiene que ver con
la volanta con lo que está sobre el título y el copete lo que está debajo del título. Puede tener un pequeño resumencito y luego lo que llamamos el cuerpo de la noticia. Puede tener alguna imagen, puede tener algún gráfico, puede tener algún mapa, alguna foto, dependiendo de aquello de lo que se esté hablando y de la importancia o de la necesidad de pronto de acompañarlo de alguna imagen. Entonces, yo más o menos tengo una idea general de cómo está armada una noticia, que es totalmente diferente, por ejemplo, a cómo estaba armado el poema que vimos en la diapositiva anterior. O sea, no puedo confundirme una noticia con un poema, como tampoco me puedo confundir una noticia con una partitura musical. Espero estar explicándome bien. Por lo tanto, aunque yo no sepa exactamente los términos técnicos de las partes de la estructura, a simple vista puedo reconocer cómo está organizada una noticia. En cuanto al estilo, ¿qué tipo de lenguaje usa? Si yo estoy leyendo una noticia, no puedo pensar que el lenguaje va a ser muy formal o muy técnico, porque se supone que el diario es algo al que pueden acceder todos, tanto aquella persona o niño que a lo mejor tiene estudios primarios o está cursando los estudios primarios, como estudios secundarios, como estudios terciarios, como aquella persona que sabe leer, pero nunca fue a la escuela, o a lo mejor por diferentes motivos en la vida solamente pudo hacer primero o segundo grado. Entonces, un diario tiene que tener un estilo claro, un estilo sencillo, un estilo de fácil comprensión, sin por eso ser informal, ¿no es cierto? O sea, no por eso vamos a observar palabras que están fuera de lugar, por ejemplo. Bien, quiere decir que el estilo de escritura, por ejemplo, de un poema va a ser totalmente diferente al estilo de escritura de una noticia. El poema me permite de pronto utilizar un lenguaje a lo mejor más complejo, con palabras que a lo mejor habitualmente no uso o nunca escuché, con una conformación de las oraciones también diferentes, que me permite imaginar, cosa que en una noticia no, porque es un texto que me va a dar a conocer la realidad. Entonces, si conocemos diferentes discursos, también estamos en condiciones de poder más o menos explicitar cómo es el estilo de escritura de ese texto. Y finalmente la función, el para qué y para quién se habla o se escribe en este caso. Cuando se escribe una noticia, se le escribe ¿para qué? Para informar al público lector de aquellos acontecimientos o hechos que el periódico considera que son relevantes y que son actuales. Digamos que lo más importante es pensar esto, son actuales. A lo mejor yo lo leo y para mí no es importante, porque no me interesa, pero es actual y esa es la obligación del periódico. ¿Y para quién se habla? Y volvemos entonces a el tema o sea, la relación que tiene con el estilo también. En un periódico se habla y se escribe para todos aquellos que sepan leer. Por lo tanto, no puede ofrecer dificultades de lectura, no puede tener terminología demasiado técnica o muchas palabras en otras lenguas, porque entonces ese diario no se vendería, nadie lo estaría comprando, a nadie le interesaría leerlo. No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a leer un texto académico, un texto de estudio, de física, de matemáticas, en el que es obvio que me voy a encontrar con palabras técnicas muy complejas y a lo mejor que nunca escuché en mi vida. Y que yo digo, ay, estoy en primer año, ¿cómo voy a hacer para comprender esto? Eso se logra con el tiempo y con la práctica, pero me voy a encontrar con ese tipo de palabras y que voy a tener que tratar de ir incorporando a mi diccionario mental. O sea, además de tener el diccionario en formato papel y tener el diccionario que encontramos en Internet, en nuestro cerebro también hay un diccionario. Y es el que acopia, en este caso, aquellas palabras que son específicas de la disciplina que estamos estudiando o a la que pertenecemos. Entonces, si yo, al estar comparando dos textos o dos discursos,
escritos u orales, recordemos esto. Y veo que puedo, o sea, observo que tanto el tema como la estructura, como el estilo, como la función es compartido, entonces digo, sí, estos dos textos los puedo clasificar en el mismo género discursivo. Bien, acá vamos a ver así, a grandes rasgos, algunos de los géneros discursivos que existen. Recordemos que les dije que existen tantos como conocimientos tiene el ser humano, inclusive hasta los que todavía no sabemos que vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que hay géneros discursivos relativamente nuevos que hace 10 años, 15 años no existían. Por ejemplo, pensemos en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Pensemos en el Twitter, pensemos en el Instagram. Exactamente la fecha en la que se inició el Instagram no la sé, pero yo creo que menos de 20 años tiene segurísimo. O sea que si yo hace 20 años me ponía a estudiar géneros discursivos, Instagram no iba a aparecer como género discursivo y creo que Twitter tampoco. Pensemos, por ejemplo, hace 50 años muchísimo menos. No había ni WhatsApp, no había ni mensaje, no había celulares. Por lo tanto, ¿cuántos géneros discursivos a medida que la ciencia avanza se van generando? Como también hay otros que van decreciendo, que se van perdiendo porque ya nadie los usa. Por ejemplo, si pensamos en el telegrama. Es verdad que todavía se siguen haciendo telegramas en el correo, pero prácticamente ya no es una forma de comunicación formal, seria y que debe hacerse, o sea, que sea rigurosa. Hay otros medios, hoy en día nos envían comunicaciones a lo mejor muy importantes, inclusive eh, en la misma, en la gobernación, en la presidencia, o sea, se envían Twitter, se envían correos electrónicos, se opina por Instagram. O sea, ya el telegrama quedó para algo muy puntual y muy formal. Por lo tanto, si bien todavía existe, casi no se utiliza. No vamos a ponernos a hablar ahora de los géneros que ya desaparecieron, porque no interesa. Bien, entre los que estoy mencionando acá, que son muy poquitos, el literario es conocido, me imagino, por ustedes, porque en la escuela algún cuento, alguna novela, poesía, teatro, fábula o mito han leído. Periodístico, el que nos es más común a todos, tiene que ver con la noticia, con la crónica, la carta de lectores, aviso clasificado, reseña crítica, historieta, artículo de divulgación científica, etcétera. ¿Por qué etcétera? Porque hay muchos más. O sea, no puedo nombrar a todos. Dentro del religioso, por ejemplo, homilía, encíclica, sermón, libro de cantos, político, arenga, debate ideológico, propuesta electoral. El científico, que es uno de los que nos interesa a nosotros porque ustedes van a trabajar con discurso científico, por ejemplo, el hecho de leer una definición en el diccionario. El diccionario es un discurso científico, lo mismo que la enciclopedia, porque tiene que ver con algo que ya está consensuado, clasificado, ya no se discute qué es una definición, ya está la definición. Podemos discutir si agregamos una palabra más al diccionario o sacamos una palabra del diccionario. O le agregamos, por ejemplo, ampliamos la información, pero no vamos a discutir, por ejemplo, la definición de ventilador. La que está incompleta, más incompleta o menos incompleta es la que existe. Entonces, aquellos textos científicos son los que indudablemente requirieron una investigación hecha por científicos. Tomó su tiempo, se constató, se consideró que era aceptable, o sea, con un consenso de científicos. En este caso yo pienso en el diccionario, en la enciclopedia, pero tiene que ver con todo. Por ejemplo, lo del coronavirus, el tema de las vacunas, el tema de la investigación, el tema de los protocolos, todo esto es algo que persiste todavía la investigación. Y esta investigación es un proceso científico. Cuando finalice y se dé a conocer todos los datos de esa investigación, eso va a ser un texto científico.
que podremos leerlo, por ejemplo, en un artículo de investigación o algún informe o la misma propuesta que haga el científico, si es que tenemos acceso a ese tipo de textos, porque normalmente los manejan los científicos o aquellos que están estudiando esa disciplina. Bien, otro género podría ser el instrumental, organigramas, diagramas, factura comercial, recibo. En este, ¿se acuerdan que encontramos el organigrama con las fechas y los días de clases? Y el académico. Este es el que más nos interesa, porque es el que van a usar todos los días, de acá hasta que se reciban y luego de recibidos también. Y fíjense cuántos entran, cuántos tipos de texto, apuntes de clase, o sea, lo que ustedes están haciendo ahora, si es que están tomando algún apunte o están mirando simplemente este PowerPoint, los apuntes que están tomando ustedes, este mismo video que yo estoy grabando es académico. Cuando hagan un parcial, cuando hagan un informe, un ensayo, una exposición oral, un trabajo práctico, un artículo de divulgación científica. El artículo de divulgación científica, fíjense, que está colocado acá en académico, pero también está acá en periodístico. ¿Esto qué nos hace ver? Que un mismo texto, un mismo discurso, como son tan amplios y hay tantos, no podemos encerrarlo en una sola clasificación. O sea, un artículo de divulgación científica periodística, así tendríamos que ampliarlo, puede aparecer en un diario. ¿Y cuál sería la diferencia entre el artículo de divulgación científico periodístico y el que no lo es? El periodístico, indudablemente, va a tener un lenguaje mucho más difícil, porque se acuerdan que dijimos que el periódico lo podía leer cualquiera. En cambio, en el académico, el lenguaje va a ser un poquito más complejo, pero no tanto como si fuera científico. Bien, esto es simplemente un pantallazo de algunos de los géneros. El que nos importa a nosotros y sobre el que vamos a trabajar es el académico. Bien, ahora entonces el otro tema que continuaba géneros discursivos, que habíamos visto en el diagramita de la primera diapositiva, era el de secuencias textuales. Y acá veo que son las 7 y dijimos que hasta las 7:15, así que aquello que no pueda dar a las 7:15, corto para ver si hay alguna pregunta, ver si podemos hacer el ejercicio, y lo que falte, voy a armar un video y lo voy a subir al aula. O sea, un video que lo van a poder ver en el transcurso de la semana que tengan para realizar el trabajo. Bien, secuencias textuales. Cuando hablamos de secuencias textuales, estamos hablando de, vamos a decirlo de una forma coloquial, porciones de texto. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, yo tengo un texto X. Lo puedo dividir en oraciones y lo puedo dividir en párrafos, ¿no es cierto? Bien. La secuencia textual sería una forma de dividir ese texto, pero que no está directamente relacionado a las oraciones o a los párrafos, sino a las ideas, al contenido que me quiere transmitir de acuerdo a la intención. Por ejemplo, yo voy a leer un cuento o voy a escribir un cuento, yo sé que el cuento me va a contar, como dice el nombre, o me va a narrar. ¿Qué significa esto? Que me voy a encontrar con una secuencia textual, o sea, con porciones de texto, en los que voy a leer que me están contando algo. Todo el cuento va a ser una secuencia narrativa en este caso, como es el primer ítem acá. No, porque sabemos que en un cuento también los personajes a veces hablan. Quiere decir que un cuento va a tener una porción en la que se me narra, o sea, una porción que la vamos a denominar secuencia narrativa, pero también va a tener una porción de esta otra secuencia que llamamos conversacional o dialogal. Nosotros vamos a poder vislumbrar que va a haber personajes que van a estar marcados, ¿se acuerdan de algunos diagramas que se colocan al lado de cada personaje cuando está hablando?
Termina de hablar un personaje, comienza otro y aparece de nuevo el guioncito, que se llama guión de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todo texto está conformado por secuencias. ¿Puede tener más de una secuencia? Sí, por ejemplo, el cuento puede tener una parte narrativa y una parte dialogal. ¿Podría el cuento tener otra porción que no me esté narrando y no esté dialogando? Sí, podría tener una porción que sea descriptiva. Por ejemplo, si el cuento me habla de, qué sé yo, el cuento de Caperucita, vamos a poner algo sencillo, en el que me narra las acciones de Caperucita cuando sale de su casa para ir a visitar a la abuela, en el transcurso también se encuentra con el lobo y dialoga, o sea que vamos a tener un espacio de secuencia conversacional o dialogal. Pero hay también pequeños fragmentos en los que me dice, por ejemplo, me describe cómo es la mamá, me describe cómo es Caperucita, describe cómo es el lobo, describe cómo es la abuela. Da características, aunque sea mínimo, una oración, dos oraciones, mínimo. Eso sería un fragmento de secuencia, en este caso descriptiva, porque me da características de los personajes o también podría ser de la casita de la abuela, del bosque. Entonces, esto quiere decir que todo texto puede y debe tener más de una secuencia. No existe, porque sería muy difícil, escribir un discurso o un texto que solamente tenga un tipo de secuencia. No se puede. O sea que sí o sí va a haber más de una. Ahora, cuando entonces nos encontramos con más de una, y seguimos con el cuento porque es un ejemplo muy sencillo para comprender, si yo me encuentro con una secuencia narrativa, con una secuencia dialogal y con una secuencia descriptiva, ¿por qué digo que el cuento, cuando lo tengo que clasificar, es narrativo? ¿Por qué digo predomina la secuencia narrativa o también puedo decir tiene una trama narrativa? ¿Se acuerdan que dijimos que en algunas bibliografías me habla de secuencia y en otras me habla de trama? Que no es exactamente lo mismo, pero en este seminario vamos a tomarlo como algo similar para hacerlo más sencillo. ¿Por qué digo que el cuento es narrativo? ¿Por qué no digo el cuento es dialogar o el cuento es descriptivo? Por la sencilla razón de que aunque tenga más de una secuencia, yo tengo que priorizar para poder clasificarlo teniendo en cuenta cuál es la más importante. Y la más importante la tengo que pensar desde la intención que tuvo el autor. El autor que escribió Caperucita Roja, ¿cuál fue la intención? ¿Describirme las características de Caperucita o del lobo? Mostrarme cómo es la conversación o el diálogo de los personajes o contarme la historia de Caperucita Roja. Y ahí entonces me doy cuenta que esa es la función principal. Por lo tanto, si yo tengo que clasificarlo, voy a decir que el cuento, cualquier cuento, todos los cuentos, pertenecen a o los podemos clasificar como textos narrativos, como textos que tienen prioritariamente secuencias textuales narrativas. Entonces, ¿esto cómo lo traslado yo a los textos académicos? Ustedes van a observar que los textos que les van a ofrecer los profesores, muchos van a tener secuencias textuales narrativas, les van a contar algo para poder comprender luego otras cosas. Pero mayoritariamente los textos que ustedes van a trabajar van a tener esta secuencia, la expositiva explicativa o directamente explicativa. La explicativa es característica de una clase, característica de cualquier texto de estudio. Fíjense qué es lo que nos dice acá la definición, de algún modo. Que la secuencia explicativa despliega un tema o aporta un conocimiento nuevo a través del desarrollo del problema de modo objetivo. Cuando hablamos de problema no quiere decir que es algo que yo tenga que resolver, que sea muy difícil. Es la forma de llamar a la pregunta. Cuando yo no sé algo, ¿qué hago? Pregunto. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo este ejercicio porque no lo entendí? Lo que yo le estoy pidiendo al profesor es que despliegue ese tema,
que me aporte un conocimiento nuevo, porque la explicación anterior no me alcanzó para entender, ¿a través de qué? Del desarrollo de diferentes pasos o contenidos que respondan a ese problema, o sea, que respondan a la pregunta que le formulé. ¿Me puede explicar de nuevo porque no entendí este ejercicio? La explicación entonces sería la respuesta a una pregunta, o sería la respuesta o la resolución del problema, si lo queremos llamar problema. ¿Qué tipos de preguntas en general podemos encontrar en los tipos de textos académicos? Podemos encontrarnos con un ¿qué es? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta máquina? ¿Qué es qué sé yo? ¿Qué es es- bueno, no me sale, ¿qué es este signo? ¿O por qué es así? ¿Por qué esto es así y no es de otra manera? Inclusive también, ¿para qué sirve esto? También podríamos encontrarnos. ¿Para qué sirve esta máquina, este ejercicio, esta clasificación, esto que estamos utilizando? ¿Para qué me sirve? Esa es la pregunta que yo le haría al profesor y el profesor tendría que explicarme o el texto tendría que explicarme. Bien, entonces, verán que hablamos de secuencia narrativa, descriptiva, expositiva explicativa, conversacional o dialogal. Y nos quedan, solamente a modo de ejemplo, porque no llegamos en este seminario a trabajarlo, la argumentativa, que es aquella en la que se dan opiniones sobre un tema, pero fundamentadas. O sea, si yo opino solamente y digo, qué feo que está el día, eso no sería argumentar. Argumentar sería que yo dijera, qué feo que está el día porque está lloviendo, porque está nublado, porque no puedo salir, porque se mojó toda la ropa que dejé tendida, en fin, los argumentos que fueran. No importa si esos argumentos son válidos para el lector o para el que me está escuchando. Eso no importa. Para mí son válidos. Bien, lo que importa entonces es, frente a una secuencia argumentativa, lo que está pensando el autor. Y yo puedo coincidir o no. A diferencia con el expositivo explicativo, en el que el profesor, si me va a explicar o me va a dar a conocer un tema, no me va a decir qué piensa él sobre el tema, porque eso ya sería entrar dentro de una argumentación. Él lo que tiene que hacer es dar a conocer el tema o el elemento o aquello sobre lo que yo le estoy preguntando con lo que está consensuado, con lo que ya está estipulado que es. Pongamos un ejemplo, tonto. La pregunta es, ¿qué es un ventilador? ¿Quién no sabe qué es un ventilador? Pero supongamos que no sabemos. Entonces yo no podría decir, a mí me parece que un ventilador es un elemento que no es tan necesario. Yo no sé para qué compran ventiladores. ¿Por qué mejor no compran un aire acondicionado? Supónganse, parece tonto, pero vamos a hacerlo tonto para que resulte más sencillo de entender. Bien, esa sería la argumentación, ¿no? A mí me parece que es tonto, no sé para qué lo compran, cómprense mejor el aire acondicionado. A mí me aclaró lo que es un ventilador, eso. Yo entendí, no, lo único que comprendí es que a la persona con la persona con la que estoy hablando no le gustan los ventiladores y quiere que yo tenga un aire acondicionado. Pero yo no es eso lo que pregunté, yo dije, ¿qué es? O sea, yo lo que quería era que me dijera que es un aparato que mueve el aire, que sirve para refrescarnos, que hay diferentes formas, que hay de techo, de pared, de piso, de mano, y los puedo llevar en el auto, lo puedo poner arriba de la mesa, en fin, todo lo que podemos llegar a conocer de qué es un ventilador, inclusive de qué materiales puede estar hecho, los tamaños que tiene. Eso sería una secuencia explicativa, para que observen así dentro de lo risueño del ejemplo, que muchas veces leemos textos en los que el autor claramente está dando su opinión para confundirnos y nosotros creemos que estamos leyendo la explicación de algo. Bien, cuando analicemos un texto nos vamos a dar cuenta cómo tiene que escribir o cómo tengo que leer yo lo que está escrito
para darme cuenta cuando alguien está argumentando y cuando alguien está explicando. Y obviamente lo voy a tener que hacer en otro video porque hoy no vamos a llegar. Bien, y la última secuencia que nos quedó es la instruccional o prescriptiva, que es la más sencilla, podríamos decir realmente la más sencilla, que todos conocemos, porque ¿quién no ha leído las instrucciones para tomar un medicamento, para armar un aparato electrónico en el hogar, para leer la receta del médico? Bien, entonces, con esto entendemos que dentro de las secuencias textuales, que serían entonces esas porciones de texto con sentido y con una intención, hay 6 tipos diferentes. Que las 6 podrían estar juntas en un mismo discurso, pero que siempre hay una que prevalece y que yo tengo que saber cuál es la que prevalece, porque si no, no entiendo lo que leo. Si yo creo que estoy leyendo un texto que me está explicando y resulta que el autor me está dando su opinión, no voy a entender nada. No voy a poder resolver un ejercicio, no voy a poder dar una clase o un examen. Bien. A ver si podemos avanzar hasta este ejemplo. Dentro de él, o sea, de los géneros, de los géneros literario, académico y científico, 3 ejemplos que pueden llegar a conocer. Dentro del género literario, por ejemplo, el cuento, ¿no? Tal cual comentamos el de Caperucita Roja. Ya dijimos que tiene una secuencia textual predominante que es narrativa, o también podemos decir tiene una trama narrativa que predomina, pero podemos encontrar otras secuencias más pequeñas dentro de él. El género académico, que es el que nos importa a nosotros, por ejemplo, el manual de estudio de cualquier disciplina. Ustedes van a trabajar con manuales de estudio, van a trabajar con manuales de estudio, llamamos a, por ejemplo, los cuadernillos que arman los profesores a partir de diferentes textos que ellos seleccionan para ustedes, que pueden ser resúmenes que arman los mismos docentes, o también podría ser un dossier, o sea, un tipo librito, en el que se colocan capítulos de diferentes libros. Pero ¿qué sucede? Esos capítulos no necesariamente van a ser manuales de estudio. Esos capítulos podrían estar sacados de libros que llamamos científicos. Entonces ahí tendríamos que decir, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando yo estoy hablando de un texto científico, o sea, del capítulo de un libro, supónganse el libro de Einstein, o sea que todos reconocemos que es un científico, todos los libros que escribió él sobre física. Bien, y tomamos un capítulo cualquiera de su libro. Ese es un capítulo de texto científico. Yo puedo colocarlo dentro del dossier. Yo puedo decir que todo ese dossier podría ser un manual de estudio, pero específicamente ese capítulo sabemos que es científico. ¿Y por qué? Porque está escrito por un científico, en este caso un científico que, además de saber explicar las cosas científicas, las inventó o las descubrió él mismo, que es lo que hacen los científicos cuando investigan. Llegan a determinadas conclusiones, o sea, investigan y descubren o inventan y luego escriben sobre eso. Entonces, los textos escritos por científicos para científicos son aquellos que llamamos científicos. Y los que escriben, los que no son científicos, supónganse estudiosos, que leen a Einstein y quieren hacer un libro que sea un poco más accesible para los estudiantes. Bien, escriben un libro que podríamos llamar manual de estudio, pero que ya no es científico. ¿Por qué? Porque el que lo escribe no es científico y el que lo escribe no es el que hizo la investigación, ni es el que descubrió, ni es el que inventó nada. Es el que reproduce. Por ejemplo, el cuadernillo que yo subí a la plataforma, yo hice una recopilación de diferentes libros, de diferentes páginas, o sea, fui buscando y acopiando lo que me parecía más interesante para este seminario y armé un manual de estudio o un cuadernillo. Podemos considerarlo entonces, ese cuadernillo o ese manual, que es de género académico, porque ustedes lo van a usar para estudiar en un espacio académico.
aunque en este caso estén en su casa, cuando están estudiando, el espacio de estudio es académico. Bien, mayoritariamente tiene trama explicativa, porque está explicando algo. Pero no podemos llamarlo científico, porque yo no fui la que no salió de mi invención ni descubrí nada. Soy una recopiladora. Bien, y el género científico propiamente dicho, como ejemplo, además de los libros que pudieran escribir las personas científicas, por ejemplo, tenemos la monografía o tesis. Cuando en algunas carreras uno se recibe de doctorado, tiene que escribir una tesis, y la tesis se considera científica porque el alumno, en este caso ya recibido, tiene que hacer una investigación sobre algún tema. Y si bien él no inventa nada, tiene que llegar a alguna conclusión que sea renovadora, que sea diferente a las que ya se están trabajando. Entonces, ahí radica lo científico. Y fíjense que en este caso, esa monografía o tesis va a tener una trama argumentativa. ¿Por qué? Porque es la opinión propia, en este caso del estudiante o del doctorando, se lo llama, que está escribiendo su propia tesis. Él cree que eso que está poniendo es nuevo, es novedoso o va a ser algún cambio. A lo mejor no, pero es argumentativo por eso, porque él, además de explicarlo, él está dando su opinión personal. Bien, estos son ejemplos entonces a grandes rasgos. ¿Qué es lo que va a quedar para que yo realice en un video? Hablar de este tema que les decía que es complejo pareciera cuando uno lo lee que no, pero para poder reconocerlo en un texto sí lo es, y es el tema de emisor, de enunciador. Acá está reflejado, como esto lo voy a subir al aula, lo van a poder mirar antes, inclusive de que haga el video. Acá hay un ejemplo de cuál podría ser el emisor y cuál podría ser el enunciador. Y luego están estos dos textos marcados, o sea, analizados, en los que les voy a explicar cómo reconocer el emisor, cómo reconocer el enunciador. Y este era el ejercicio que yo pretendía, si hubiera sido posible, que hiciéramos entre todos hoy, pero bueno, quedará como tarea para el hogar. Bien, entonces, ahora, les recuerdo, PowerPoint lo subo al aula hoy mismo, o sea que en cuanto ustedes estén en condiciones de entrar, van a poder visualizar todo el cuadernillo, el espacio de foro en el que se pueden hacer las preguntas, todo, o sea, el PowerPoint, este video que también lo voy a subir, y va a figurar la fecha en la que ustedes tendrían que entregar el primer trabajo práctico, que sería este ejercicio que está al final del PowerPoint. Para lo cual, primero, por supuesto, tienen que escuchar ese video que les tengo que enviar con lo que falta. Y lo que falta tiene que ver con, hasta el momento nosotros, a grandísimos rasgos, lo que vimos fue que los textos los podemos clasificar en diferentes géneros discursivos, que a su vez cada texto está conformado por una trama y que esa trama tiene un nombre, que existen 6 tipos de tramas, que la que más nos interesa a nosotros es la explicativa, que todo texto tiene más de una secuencia para conformar esa trama, pero que la que predomina es la que le da el nombre. Y saber a qué género discursivo pertenece un texto, cuál es el tipo de secuencia o de trama que tiene, más todo lo que falta que yo les diga, nos sirve para entender lo que estamos leyendo. Si todos estos puntos yo en un primer momento los voy a hacer rigurosamente, primero hago esto, luego esto y luego hago el otro. Pero cuando uno está acostumbrado, todo eso lo internaliza y lo hace en el mismo momento. O sea, es una cuestión de práctica, ya después uno lo hace inconscientemente. Entonces, no va a resultar, espero, tan complejo cuando se encuentren contextos difíciles de física y de matemática. Bueno, a ver, acá veo que hay... acá hay una pregunta de un compañero que dice, para poder agruparlo, sí o sí tiene que agrupar todas las características o puede agrupar algunas nomás. Bien,
El asunto es así. Si yo tengo de las 4 características que nombré, solamente, supónganse, 3 coinciden y ya no puedo decir que pertenezca al mismo género. Tienen que coincidir las 4. Esa es la idea. Bien. Acá un compañero le dice, anota al final. Bueno, ahora entonces es el momento en el que, si quieren decirlo de modo oral, pregúntenme y entonces creo que a lo mejor es más fácil si alguien se anima a hacer alguna pregunta, nos escuchamos todos y la puedo responder. Así que bueno, si alguien quiere preguntar, estoy con los oídos abiertos. A ver, ¿quién se anima a hacer una pregunta o una duda? Silencio total, ¿nadie se anima? Bueno, ¿qué otra cosa? No me hubiera encantado seguir un poquito más con el PowerPoint, pero es que no vamos a llegar. Ajá, acá un compañero dice, se entendió todo. Ay, qué suerte, ojalá que sea así. Yo sé que esta materia no es del interés de casi todos, tampoco lo es en el secundario, pero bueno, es necesaria. Eso es lo que sucede. Muchas son necesarias aunque no sean de nuestro gusto. Bien, la pregunta, ¿cuándo se entregaría el primer trabajo práctico? Es la fecha todavía exactamente, yo había pensado la semana que viene, pero tampoco sabía hasta dónde yo iba a poder llegar con esta explicación. De todos modos, voy a tratar de armar el video con lo que falta de la explicación para subirlo mañana mismo al aula para que tengan ya todo lo máximo que se puede explicar hecho en video y puedan realizar el primer trabajo práctico. No es difícil en realidad. ¿Qué preguntas pueden haber en este? Bueno, para empezar, ¿a qué género discursivo pertenece el texto que se está leyendo, no es cierto? La segunda pregunta, que a veces las hago juntas, es ¿a qué género y subgénero? ¿Qué quiere decir esto? Ahora Juan está preguntando algo, ahora ya te contesto Juan, termino con esto. Cuando uno dice, por ejemplo, estoy leyendo una noticia, yo sé que la noticia aparece en un periódico, por lo tanto pertenece al género periodístico. Pero yo sé también que dentro del periódico encuentro noticias, pero también encuentro crónicas, encuentro artículos de opinión, encuentro columnas, encuentro críticas, reseñas, chistes, avisos clasificados y avisos funerarios, en fin, encuentro de todo en un periódico. Entonces, cuando yo pregunto a qué subgénero pertenece, es decir, qué nombre tiene ese texto que estoy leyendo. Si yo estoy leyendo una noticia, mi respuesta es el género discursivo es periodístico y el subgénero es noticia. Si yo estuviera leyendo un cuento, sería género discursivo literario, subgénero cuento. O sea, eso es sencillo, o sea, así hablándolo parece sencillo, pero a veces cuando estamos leyendo, estamos frente a un texto muy complejo de otra materia, es como que nos abruma y no nos damos cuenta que si tenemos estos conocimientos, estas pequeñas cosas que nos proporciona la lengua, se nos hace mucho más fácil. Entonces, una pregunta siempre va a ser ¿a qué género y a qué subgénero pertenece el texto? Luego, otra pregunta puede ser ¿cuál es el tema? O sea, ¿de qué trata? Otra pregunta va a tener que ver con quién es el enunciador, que es el tema que me falta explicar en el próximo video. ¿Quién es el enunciador? ¿Quién es el emisor? ¿Cuál es la secuencia textual que predomina? Entonces ustedes deberán reconocerle, decir, predomina, por ejemplo, la explicativa o predomina la narrativa. O sea, cada pregunta tiene que ver con los subtemas que vimos y que vamos a ir viendo. Por ejemplo, otra pregunta podrá tener que ver con las conexiones a través de esos famosos conectores. Todo esto está en el cuadernillo. Lo que sucede es que no todo voy a poder explicarlo en los videos.
Ese es el tema. Pero si hay algo que luego de leer el cuadernillo a ustedes les resulta muy difícil y no pueden entenderlo, yo les puedo armar un videito o un audio. Entonces, otra pregunta puede tener que ver con los conectores. ¿Qué tipo de conectores se encuentra? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué relaciones hay entre ese conector y el resto del texto? O, por ejemplo, preguntarles el texto que está leyendo, ¿qué tipo de estructura tiene? Por ejemplo, ¿tiene una introducción? ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una respuesta? ¿Tiene una conclusión? En el caso de que fuera explicativo. Esas serían las posibles preguntas. Bien, acá un compañero pregunta si recomiendo ver el video mientras hacen los trabajos prácticos. No, yo diría que ahí les va a ser más complejo. Me parece que lo ideal sería primero mirar el cuadernillo, porque es mucho más amplio, o sea, tiene muchos más temas, y de ahí pasar al video para enfocarse en lo que, de todo lo que dice el cuadernillo, que es exactamente lo que voy a preguntar, porque no todo el cuadernillo se va a trabajar. Y hacer entonces con el cuadernillo a mano ir resolviendo el ejercicio o los ejercicios. Pero el video yo diría véanlo y en todo caso tomen nota, pero al mismo tiempo no porque se van a hacer mucho lío me parece. Bueno, acá me dice, yo hice el cursillo el año pasado y me quedó el video que usted explica lo que subió. Ah, quizá Fiorella te refieras al video. El año pasado armé un video, pero era en otro espacio, porque era, teníamos presencial y virtual. Entonces tuve que reformular muchas cosas, inclusive el PowerPoint también tiene algunos cambios. Este espacio sería todo virtual. O sea, los contenidos son los mismos, pero están armados de modo diferente. Igualmente te sirve, por supuesto, Fiorella. Gustavo pregunta si es escrito o todo virtual. Y en realidad es virtual y es escrito, o sea, no es oral si es a lo que vos te referís. O sea, va a ser una hoja en la que vos tengas un texto con preguntas que tengas que resolver, responder debajo. O sea, como un examen común y corriente que se entrega por escrito, o sea, se sube a la página ya cuando le suba el trabajo en el aula van a ver en qué espacio se sube, eso de todos modos ustedes tienen los tutoriales donde se explica cómo subir un trabajo práctico. Luego dice, ¿dónde vamos a encontrar el trabajo práctico? Bueno, es lo que estaba diciendo recién. Dylan, el trabajo práctico lo vas a encontrar en el aula virtual, o sea, en la plataforma, ya sea de licenciatura o de ingeniería, y va a tener ese nombre, trabajo práctico número 1, va a estar en una hoja Word y en esa misma hoja Word ustedes van a tener que resolverlo y entregarlo en el mismo espacio. Eso sí, les pido por favor que sea en Word, porque en PDF no puedo, me es muy difícil, por ejemplo, si quiero hacer alguna corrección para hacerles la devolución, muy difícil escribir. Entonces, lo más prolijo que pueda, con su nombre, o sea, con todos los datos, pero en Word. Inclusive yo les voy a dar los datos de en qué tipo de letra, qué número, para que ya vayan teniendo noción de la prolijidad en la entrega de los trabajos prácticos. Bueno, ya es la hora, quiero ser respetuosa porque ustedes tienen un recreíto ahora. Nadie se animó a hacer una pregunta oral, hubiera sido fantástico que se animaran, o sea, que fuera realmente un intercambio como si estuviéramos viéndonos las caras, pero bueno, a lo mejor en el próximo, si es que hacemos un próximo antes del examen, me gustaría hacer uno. Si ustedes miran el cronograma, hay el día 2 de marzo, tenemos tiempo para encontrarnos de 6 a 7:30 y eso lo tomé como una clase de repaso de preguntas en las que yo pueda explicar algo y de pronto ustedes me puedan ir preguntando como si fuera una clase presencial como las de antes. Así que bueno, si no se animaron ahora, a lo mejor se animan en ese momento. Y fíjense que el día 9 de marzo sería el día del examen y el 12 de marzo el recuperatorio. Bien, y con esto me despido porque ya
Se terminó la hora. Me pregunta acá un compañero si el trabajo práctico es individual. No, cuando yo les suba el trabajo práctico van a ver que lo pueden hacer hasta de A4. Eso sí, si quieren aprender, participen todos, porque está bien que uno puede entregar el trabajo práctico, lo entrega uno, y el 2, el 3 y el 4 se anotaron y nada más, pero no les sirve a ustedes porque no aprenden con eso. Entonces, trabajan entre todos. Recuerden que yo no les voy a poner nota, voy a hacer una devolución general, pero lo que importa acá es aprender, ¿no es cierto? Bueno, entonces, me despido y nos vemos, si es que hacemos una clase más, si encuentro un espacio, les voy a avisar y les voy a preguntar, pero no va a ser en este horario, sino que va a tener que ser un horario previo, porque ya no hay más espacio. Bueno, buenas tardes, chicos, entonces. Me despido. Chao. No, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.